Estamos con Javier Algarra, director de Los Intocables en Distrito TV. ¿Cómo estás, Javier? Un placer enorme, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarte. Seguimos con el tema Pegasus, un tema que, por cierto, yo creo que sí que le está pasando factura al gobierno. Veíamos como los temas que iban saliendo, pues bueno, tenían cierta repercusión mediática, no le pasaba mucha factura al gobierno, pero este yo creo que sí. Y la noticia de hoy, Javier, es que Sánchez regaló a Marruecos 30 millones de euros para, literalmente, gastos de vigilancia, un mes después, concretamente, de comenzar ese espionaje por Pegasus. Sí, ahora resulta que el propio gobierno financia a los espías, ¿no?, que le monitorizan los teléfonos del gobierno. La verdad es que es curioso. No es la primera vez que nos encontramos con una paradoja de estas características. Recuerda cuando, por ejemplo, España hizo una donación económica muy importante a Marruecos para mejorar sus elementos de protección de la frontera en Ceuta y Melilla, mientras que para el lado español de Ceuta y Melilla parece que la carencia de recursos es algo que se repite constantemente. En esta ocasión nos encontramos ante un tema bastante delicado. Dices que quizá le pueda pasar factura al gobierno. Bueno, yo tengo serias dudas. Ten en cuenta que Sánchez nos ha demostrado que es un auténtico equilibrista. A lo largo de su gobierno ha tenido diversas crisis con sus socios de coalición y la sangre nunca ha llegado al río. Incluso en un tema tan sangrante para Podemos como podía ser el cambio de actitud de Sánchez con respecto al Sáhara y que Podemos considera que el gobierno ha dejado tirado al pueblo saharaui, resulta que esa solidaridad con los saharauis no ha sido superior a su apego por el despacho enmoquetado oficial. No rompieron por aquello. ¿Por qué iba a haber ahora un conflicto en la coalición de gobierno? En este caso son los separatistas de Cataluña los que están tirando de la cuerda. Recordarás que el viernes pasado, cuando se juntaron en Barcelona con motivo de las jornadas del Círculo de Economía, Pierre Aragonés, todo digno, le dijo a Pedro Sánchez: esto es gravísimo, tenemos que hablar. Bueno, pues sí, supongo que hablarán. Pedro Sánchez le hará algún tipo de concesiones a los separatistas de Cataluña y de nuevo la sangre no creo que llegue al río. Veremos efectivamente eso, pero también es cierto que las encuestas, de momento no podemos hablar de forma tendencial, porque Feijóo hace muy poquito que está en la presidencia del Partido Popular y como jefe de la oposición, pero sí que es cierto que el efecto Feijóo se está notando y no solamente el efecto Feijóo se está consolidando y disparando, sino que Pedro Sánchez está bajando estrepitosamente en las encuestas y eso sí que ya de forma tendencial. Veíamos una caída del PSOE, pero ahora sí que parece que se está potenciando todavía más. Así es, el efecto Feijóo no solamente se consolida, sino que parece que se dispara. Hoy tenemos dos encuestas que son curiosas porque además arrojan un par de elementos contradictorios dignos de análisis. Por un lado, OK Diario le da al efecto Feijóo una subida que permite al PP alcanzar los 100 escaños, da subida también a Vox, con lo cual sumarían 186 escaños, 10 por encima de la mayoría absoluta y una caída muy notable hasta 86, creo que es, que le da al Partido Socialista, un hundimiento claro de los socialistas, hasta el punto de que si esa tendencia continuara, el PSOE correría el riesgo de convertirse incluso en la tercera fuerza política por detrás del PP y de Vox. Sin embargo, la que publica hoy en Español, que también reconoce ese efecto Feijóo e incluso le da 102 escaños al Partido Popular, resulta que al PSOE le da 101. Es decir, el PP supera al PSOE, pero solamente por un escaño de diferencia. Y resulta que la suma con Vox, al que también da crecimiento, no es suficiente para alcanzar esa mayoría absoluta. Con lo cual, una primera conclusión evidente es que el efecto Feijóo efectivamente se consolida y se dispara. Que efectivamente el Partido Socialista cae, pero según un sondeo bastante más que lo que reconoce el otro sondeo. Y tercera, en función de cuál de los dos miremos, en un caso el bloque de centro-derecha sí supera sobradísimamente la mayoría absoluta y sin embargo, según el otro, no la alcanza. Bueno, como tú bien sabes, las encuestas no son más que eso, encuestas, marcan en todo caso tendencias y aquí hasta que no lleguemos a una votación en unas elecciones reales y oficiales no sabremos exactamente lo que está ocurriendo. Pero sí parece que la tendencia consolida ese crecimiento que está experimentando el Partido Popular y de un modo muy curioso, sin causar deterioro a Vox, que también crece, lo cual le arroja a ese bloque de centro-derecha unas grandes expectativas de, efectivamente, poder desalojar a los socialistas del gobierno. Veremos a ver si ese bloque de centro-derecha consigue ponerse de acuerdo cara a las elecciones, ¿no?, de nacionales que presumiblemente pues sean a finales del año que viene. Lo que sí que tenemos encima de la mesa son unas elecciones en Andalucía, 19 de junio, ya están convocadas y ya también hay encuestas. Las encuestas le dan muy bien a Juanma Moreno y
ahora también le están dando previsiblemente buenos resultados a Macarena Olona, que es la candidata de Vox para la Junta de Andalucía, una candidata desde luego muy buena, pero Juanma Moreno está ahí, resiste y tiene muy buenos resultados según las encuestas. La verdad es que en las últimas semanas hemos ido viendo encuestas que auguraban que Juanma Moreno puede obtener más escaños él solo que toda la izquierda junta. Y eso supondría que podría gobernar en solitario, puesto que no necesitaría un pacto con Vox para gobernar, ni siquiera su voto favorable, puesto que le bastaría con la abstención para que Juanma Moreno fuera reelegido presidente de la Junta de Andalucía en una segunda votación. Pero efectivamente, desde el momento en que se ha confirmado que la candidata de Vox será Macarena Olona, las expectativas de Vox han ido creciendo como la espuma. Y es razonable. Macarena Olona es muy buena candidata, levanta pasiones allí donde va, lo hemos visto estos días pasados, incluso en la Feria de Abril en Sevilla, donde era el personaje más solicitado por todos los sevillanos que querían hacerse un selfie con ella. Macarena Olona, sin duda, va a disparar las expectativas electorales de Vox y lo que parece un hecho es que habrá gobierno de derechas en Andalucía, que se mantendrá la presidencia de Juanma Moreno. Lo que nos falta por saber ahora es, efectivamente, si será un gobierno en solitario, porque el PP obtiene más escaños que toda la izquierda junta por sí mismo, por sí solo, o requiere ese apoyo de Vox para poder gobernar, ante lo cual se podría reproducir un acuerdo como el que hemos visto en Castilla y León, un gobierno de coalición que parece ser la tendencia dominante en estos momentos del bloque de centro-derecha para aspirar en un futuro al asalto a la Moncloa. Bueno, veremos lo que ocurre, pero efectivamente será muy significativo lo que pase en Andalucía para ver cómo queda un poquito el panorama político nacional. Y hablando de elecciones en Andalucía, yo reconozco, Javier, que cuando lo escuché pensaba que era un poco de chiste, pero luego ya me di cuenta que efectivamente Podemos llegó tarde para inscribirse y por tanto en estos momentos no está inscrito como formación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegó tarde? Y la respuesta es por los egos, por la cabeza de cartel, porque no se ponían de acuerdo Izquierda Unida y Unidas Podemos. Insisto, por el poder, por ver quién figuraba en la cabeza de cartel. Esto es muy significativo por dos cuestiones. Uno, porque Podemos es el partido que está ahora mismo gobernando junto al PSOE a nivel nacional, no lo olvidemos, y son tan malos hasta para inscribirse en unas elecciones. Y luego también que es, que dice mucho de Podemos, un partido que quería presentarse a las elecciones en Andalucía, que llegasen tarde y que incumpliesen el artículo 44.2, si la memoria no me engaña, de la LOREG. Bueno, me perdonarás que se me escape la risa, pero es que da la impresión de que a perro flaco todos son pulgas. Total. Y la verdad es que Podemos está diluyéndose, está yéndose por el sumidero, está desapareciendo. En las encuestas nacionales va en un clarísimo retroceso, está cayendo a plomo. En Galicia ya fue barrido y desapareció. Cada vez que hay unas elecciones va en clarísimo retroceso. En las elecciones madrileñas, Isabel Díaz Ayuso expulsó de la política a Pablo Iglesias. Y efectivamente, Podemos, que es un partido que nació bajo el ego clarísimo de una figura como Pablo Iglesias y que se convirtió en el aglutinante él por sí mismo en esa gran figura, resulta que sigue pecando de los mismos errores de juventud de siempre. Esa lucha de egos, esa lucha de vanidades, ese caudillismo de esa izquierda anquilosada, anclada en el pasado del comunismo más rancio y antiguo, y nos lo ha vuelto a demostrar en Andalucía. Resulta que un partido político que pretende tener vocación de gobierno, presentarse a las elecciones, no puede cometer el error de llegar tarde en la presentación de la documentación oficial. Y sí, ha caído en ese error. ¿Por qué? Porque efectivamente, como muy bien dices, estaban peleándose entre ellos a ver quién mandaba. Estamos en lo de siempre. Recordarás el chiste ese que dice que si dejas a 4 comunistas en una habitación solos 20 minutos y vuelves al cabo de un rato, te encuentras con 4 facciones diferentes del Partido Comunista. Bueno, pues nos está demostrando los bloques que conforman esta alternativa de izquierdas que siguen pecando exactamente de lo mismo. En Andalucía nos lo han demostrado. Podemos se ha quedado fuera de esta alternativa izquierda por Andalucía, o como quiera que se llame esta nueva amalgama de siglas que han hecho. Eso, lógicamente, va a perjudicar a la izquierda porque va a tener que ir en candidaturas separadas, pero yo creo que es un poco el anticipo de este epitafio que Podemos se está escribiendo a sí mismo.
No soy mucho de Twitter, Javier, no me gusta mucho la filosofía de Twitter, pero sí que reconozco que me reí cuando vi a algunos internautas escribiendo, ¿no? Ponían un tuit y decían, esto al final ha sido, vamos, algo que Podemos hizo aposta, así no lleva ese sopapo electoral en las elecciones de Andalucía. Tan mal va que si Bueno, no... pues no te extrañe, la verdad es que Podemos poner un circo y le crecen los enanos. Le pasó, como te digo, a Pablo Iglesias, cuando todo digno dijo, dejo la vicepresidencia del gobierno y bajo a la arena electoral para frenar el avance de la derecha en Madrid, y el sopapo se lo dieron en todo lo alto y le mandaron fuera del ring, ¿no? de la confrontación política, hasta el punto que se ha retirado de la política activa, ha dejado a un Podemos en el que las luchas intestinas, bueno, ahora tenemos a una Yolanda Díaz, que al parecer es la favorita del propio Pedro Sánchez para liderar la Sí. alternativa de izquierda, frente a una Ione Belarra, que es teóricamente la que se quedaba de heredera al frente del partido. Ya no saben quién es quién. Yolanda Díaz buscando acuerdos para formar esa alternativa de izquierdas con personajes en este momento nada recomendables ni para ir a cobrar un premio de lotería, que son la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, imputada, con Mónica Oltra, que la Comunidad Valenciana, a la que también el círculo judicial se le está estrechando, buscando acuerdos con una izquierda que no acaba de ponerse de acuerdo. Efectivamente, pues podría ser lo que tú dices. Mira, vamos a llegar tarde en la presentación y así no nos enfrentamos al bochorno que supone que nos expulsen los votantes, ¿no? Todo es posible, Javier. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reúne este lunes 9 de mayo por la tarde con los agentes sociales para precisamente tratar el tema de subir el salario, ¿no? Los salarios. Claro, aquí nos encontramos de nuevo con la matraca de siempre, con la inflación transitoria, ¿no? Llevamos con la inflación transitoria desde septiembre, cuando el IPC pues cerraba al 4%, cuando en noviembre cerró 5%, a 5,5% también era inflación transitoria, y así hasta los días de hoy, ¿no? Con, ya sabemos, con un IPC que estaba el mes pasado al 9,8%, ahora 8,4% después de los decretazos, ¿no? Después de bajar el precio de los carburantes por decreto. Transición, inflación transitoria, y seguimos con la matraca de siempre, Javier. Bueno, de transitoria nada. Claro. Estamos hablando de inflación consolidada, porque vamos a ver, como muy bien has indicado, la inflación, el IPC llegó a un 9,8%, a solo 2 décimas de alcanzar los 2 dígitos, en una situación que nos hacía pensar, lógicamente, que algunas comunidades habían superado el 10%. Pero aunque ha bajado ligerísimamente, la grave es la inflación consolidada, que supone aquella que, bueno, ese IPC que no considera los precios tan volátiles de la energía y de los alimentos frescos. Bueno, pues resulta que se sitúa en un 4,4% y subiendo. Eso no es inflación transitoria, eso es inflación consolidada, porque supone carestía consolidada en todos los productos que se ven repercutidos en sus precios también por esos elementos tan volátiles como puedan ser la energía o los alimentos frescos, y que acaban traduciéndose en otro tipo de productos y servicios. Esa inflación da la impresión de que ha llegado para quedarse. Entonces, ahora que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pretenda reunirse con los agentes sociales para hablar de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que este ya ha sufrido diversos crecimientos a lo largo del último año, no parece el momento más indicado. Los empresarios no hacen más que advertirle de que en este momento lo que necesitan las empresas es una flexibilización del mercado laboral y no un incremento de los costes laborales que le permitan poder afrontar esta situación de crisis con las manos libres para poder tomar decisiones. Si realmente cada vez que subimos el salario mínimo eso repercute en que se disparan los costes laborales que asumen las empresas, nos enfrentamos a la posibilidad de que haya una mayor precariedad en el empleo o incluso un incremento del paro, puesto que algunos empresarios se negarán a tomar una serie de iniciativas empresariales por miedo a que no puedan afrontar esos costes laborales. Con lo cual, ¿realmente está consiguiendo el efecto buscado Nadia Calviño o el gobierno o toda la izquierda en este afán de continuar con esa carrera de ir subiendo el salario mínimo interprofesional? Todos defendemos que los trabajadores cobren más, por supuesto, pero ¿es este el momento adecuado para hacerlo? Yo dejaría ahí la pregunta, y no dudo de que los sindicatos estarán encantados aplaudiendo ese tipo de iniciativas, pero ¿van a opinar lo mismo los empresarios?
Claro, y además los expertos, los economistas, ya no hablan de inflación, sino de estanflación, es decir, niveles altos de inflación. Tú antes hablabas, Javier, de la inflación subyacente, esa que está en el 4,4%, casi nada, Ujú. pero claro, inflación, niveles de empleo, bueno, pues bajos, niveles de crecimiento económico decepcionantes, es decir, el riesgo, tal y como ponen encima de la mesa, insisto, los expertos, ya no es la propia inflación, que es evidentemente no transitoria, sino que es permanente, y el riesgo ya es la estanflación, además crecer poco. Así es. Por eso a la inflación subyacente me gusta llamarle consolidada, porque es la que efectivamente ha llegado para quedarse, porque es la que queda estabilizada en los precios cuando vamos a comprar cualquier tipo de producto o de servicio, al margen de la otra inflación del IPC que todos los meses conocemos. Y efectivamente, todos los economistas ya han advertido, vienen advirtiendo desde hace meses, que una inflación muy elevada frente a un paro también elevado, estamos por encima del 13%, Sí. del paro consolidado en este país, nos arroja a un escenario que ellos llaman estanflación, ¿no? Ese estancamiento en el crecimiento frente a una elevada inflación. Crecemos poco, pero los precios suben mucho y encima con un alto paro. Y ese es el riesgo de esta inflación que nos vienen advirtiendo los economistas hace tiempo. De todos modos, todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, aunque no se atrevan a pronunciar la palabra maldita de esta inflación, sí están hablando claramente de recesión en este momento. Javier Algarra, un placer enorme, como siempre, tenerte aquí en Pista Digital. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.